Muy bien. Poderoso su nombre es. No hay otro nombre. Esta es una declaración tremenda, y más en unos días, como decía Dani, en los cuales vemos cosas que a mí personalmente me causan mucho impacto. Como ahí el apóstol Pablo cuando estaba en Atenas, que decía que al ver toda aquella idolatría, dice que su corazón se enardecía. Este viernes no, el anterior, pues curiosamente nos quedamos atascados cuando pasaba una procesión allí por el Grove. Y la verdad es que pensándolo todo lo que estaba pasando, la gente, aquella gente vestida de negro, aquella gente triste, no sé, a mí me impactó mucho. El mensaje del Evangelio no es un mensaje triste, lúgubre, no es un mensaje de angustia, aunque sin duda alguna pues hubo momentos de angustia en los cuales tenemos siempre que considerar para valorar la grandeza de esa obra. Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje de luz, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de alegría, es un mensaje incomparable. Usamos mucho esta palabra, evangelio. La mayoría de las veces la utilizamos para referirnos a cada uno de los 4 relatos que encontramos en el Nuevo Testamento sobre la vida de Jesús, pero de una forma más amplia la usamos para referirnos al mensaje de salvación de Dios en Cristo. En el griego clásico la palabra es algo así parecido como evangelion, que quiere decir buenas noticias. Pero no se utilizaba para transmitir cualquier tipo de información positiva o de una noticia. Es decir, no se utilizaba evangelio para hablar, por ejemplo, de una persona que había sanado una enfermedad o que había hecho un buen negocio o haber recibido una invitación para ir a una celebración. Eso no era un evangelio, no era una buena noticia. Solamente se utilizaba en 2 ocasiones muy concretas. Era una palabra específica. Se usaba cuando nacía el heredero del trono. Y se usaba cuando se vencía totalmente al enemigo en una batalla. Y vinimos los cristianos y nos apropiamos de esa palabra tan especial. Y ni mucho menos. Porque la buena noticia que proclamamos tiene el mismo contenido. Ha nacido el heredero del trono. El rey ha venido a este mundo. Y estamos anunciando una victoria y total sobre un enemigo, no sobre un país, no sobre una nación, no sobre un ejército militar, sino una victoria total y definitiva sobre el enemigo, sobre el pecado y sobre la muerte. Y estas últimas semanas hemos estado considerando algunas de las características acerca de Dios, y yo admiro mucho a todos mis predecesores porque han tenido que pelearse muy duro con algunas de ellas, porque es cierto, hablamos mucho y hacemos bien, porque es real, acerca del amor de Dios, acerca de la gracia de Dios, acerca de la bondad de Dios, pero muy pocas veces hablamos acerca de un juez perfecto, muy pocas veces hablamos de la ira de Dios o de un Dios celoso. Y han tenido pues que hacer un trabajo excelente tratando con estas partes, estas características de Dios que muchas veces no sabemos o no consideramos porque son difíciles de manejar. Todas estas características y otras muchas que no podemos llegar a tratar por falta de tiempo, nos ayudan por un lado a considerar la grandeza de Dios. Pero por otro lado nos ayuda también a entender por qué Dios actúa de una forma determinada y por qué no lo hace de otra manera. Y como decía la semana pasada Walter, empezamos la tercera y última sección sobre este libro de Packer, hacia el conocimiento de Dios, y esta sección se llama Si Dios es por nosotros. Y vamos a considerar algunos aspectos prácticos de estas características que hemos estado viendo estas semanas. Y concretamente hoy, pues, la que él denomina la esencia del Evangelio. Y yo cuando vi el título, pues me eché un poquito las manos a la cabeza. Porque ¿quién soy yo para definir cuál es la esencia del Evangelio, cuál es el núcleo de este precioso mensaje que portamos?
También cuando luego vi el manual y vi que eran 15 páginas de comentario, me dije yo, esto es imposible de tratarlo en media hora o 40 minutos. Así que me tenéis que perdonar si no voy a tocar todo el tema, tal como lo expone Packer. Os recomiendo su lectura porque es un tratado impresionante de teología, pero de teología que se puede entender, porque a veces escuchamos teología que está al alcance solamente de gente muy privilegiada, pero es bastante asequible y se puede entender bien. Y además, como Walter tiene el devocional todos los días y se va a explayar un poquito más, pues me limitaré a considerar 3 cosas que aparecen en el manual de Packer y que me ayudan a valorar la grandeza de este mensaje precioso que proclamamos. Por cierto, un saludo para Walter, que tendría que estar ahora pues, en Toledo, allí en la conferencia de Vida Nueva, y tuvieron que darse la vuelta a raíz de un positivo de COVID. Ayer estaba bastante razonable comparado con la otra vez que lo había pasado, así que un saludo para Walter, para Eli, para toda la familia de Alan y Dina, que también tuvieron que darse la vuelta allí. 3 cosas que me gustaría que viéramos en esta mañana acerca de este mensaje del Evangelio, que es un mensaje incomparable. Llevamos unas noticias preciosas, unas noticias que no pueden de ninguna manera compararse con otro tipo de mensajes. Lo primero es hablar acerca de un Dios singular. Y me gustaría hacer una aclaración importante para empezar, porque muchas veces a través de las redes sociales o en YouTube, cuando alguna persona pone algún comentario acerca de comparar a Dios con otros dioses, enseguida aparece gente y dice, no, ¿cómo dices esto? Es que no hay otro Dios, ¿cómo hablas de los otros dioses? Como si hubiera... No, bueno, espera. No estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de otros dioses, no estamos diciendo que el Dios de la Biblia, dentro del supermercado de dioses, es el mejor. Como decía aquel famoso anuncio, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. No estamos diciendo eso. Dios mismo, y lo vimos la semana pasada cuando Abraham nos hablaba acerca del celo de Dios, Dios habla acerca de los otros dioses. Habla acerca de los dioses ajenos. O sea que no estamos diciendo que existen otros dioses, estamos haciendo un ejercicio comparativo, una tarea pues, de índole intelectual para ver la grandeza y la dimensión de este Dios que es el único y el verdadero, un Dios que sobrepasa todo tipo de concepto humano sobre una deidad. Porque el mensaje del Evangelio, predicado a principios del siglo I de nuestra era, chocó frontalmente con todos los conceptos de los dioses paganos. Todos los dioses de los sistemas desde Babilonia hasta los vikingos y todos los que hubo incluso en América, mayas, aztecas, incas, todos ellos se constituyen en sistemas politeístas. Hay multitud de dioses y ninguno de ellos tiene el dominio absoluto, sino que digamos es el especialista en un área determinada. Y ese Dios pues es el que te va a ayudar en un área concreta de tu vida. Va a haber un Dios para la lluvia, va a haber un Dios para la agricultura, va a haber un Dios para el viento, va a haber un Dios para la fertilidad. El humor de estos dioses es imprevisible. Se enfadan continuamente por cosas insignificantes. Se ponen celosos unos contra otros cuando le prestas más atención al Dios del viento que al Dios de la lluvia. Son dioses vengativos y lo hacen de una forma desmesurada, son implacables. Son unos dioses muy complicados de manejarse y de tratar con ellos. Porque tanto cuando hablamos de la vida humana, pues es difícil, mucho más cuando tratamos acerca del más allá, cómo alcanzar vida más allá de la muerte. Son dioses que son como los seres humanos. Son dioses hechos a imagen y semejanza del hombre. Y por lo tanto, pues tienen sus mismas pasiones y también sus mismos defectos. No tienen ningún tipo de reparo a la hora de obtener aquello que desean o de lo que se encaprichan. ¿Cómo conseguir tener contentos a estos dioses? Fácil. Hay que hacerles sacrificios. Cuanto más grandes, mejor. Así estarán a mi favor y no en mi contra. Esta acción de hacer que el Dios o los dioses estén a favor del ser humano es lo que técnicamente se llama propiciación.
y es un concepto que es constante en todas las religiones y que viene diciendo que es el hombre, es el ser humano el que tiene que esforzarse por todos los medios para obtener el favor de ese Dios. El favor en la tierra y también el favor más allá de la muerte. Y contra este concepto de los dioses paganos, el mensaje del Evangelio presenta un Dios totalmente diferente. Presenta un Dios absoluto. No solamente tiene el poder sobre un área concreta, sino que es un Dios que tiene el poder sobre todo. Aunque es cierto que hay otras religiones de tipo monoteísta. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios caprichoso. No es un Dios imprevisible. Es cierto, porque además lo hemos visto estas semanas pasadas, que es un Dios que muestra su ira. Es cierto que es un Dios celoso. Es cierto que es un Dios severo y justo que castiga el pecado. Pero también es un Dios de amor. Es un Dios de gracia. Es un Dios perfecto y sabio. Y esto hace que el equilibrio alcance a todo lo que Él hace. Un equilibrio que también es ejercido conforme a su santidad. Y veíamos estas semanas, especialmente cuando veíamos acerca de la justicia, acerca de la ira o acerca del celo, como el ser humano lo maneja muy mal o lo manejamos muy mal. Es como a veces un cuchillo. Si un cuchillo se lo dejas en manos de un niño pequeño, se va a acabar haciendo daño, sí o sí, porque no sabe controlarlo. Y eso pasaba con el tema de la ira, con el tema de la justicia que nos decía Tony, o con el tema del celo de Dios que nos decía Abraham la semana pasada. Lo manejamos muy mal. Lo manejamos muy mal. Pero Dios no. Porque Dios, siendo un Dios celoso, lo maneja bien. Él ve a aquellas personas a quienes ama con pasión. Y estas personas no solamente le dan la espalda, sino que siguen a dioses, a ídolos que no existen. Y ese Dios que podía coger y eliminar a todos aquellos que le desafían, tiene un interés genuino en el ser humano por salvarlo, por rescatarle, por restablecer esa relación de comunión que se ha visto alterada. Y es Dios mismo el que se esfuerza, no solamente en diseñar, sino en ejecutar, como veremos un poquito más adelante, el plan de la salvación. La salvación no es un logro humano, es un regalo de un valor incalculable que obtenemos solamente por medio de la fe. Y este mensaje incomparable chocó con todos los mensajes, con todas las religiones que había en aquel tiempo y todavía hoy. Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en, la palabrita esta, propiciación por nuestros pecados. Los dioses paganos son crueles. Los dioses paganos son implacables. Solo están interesados en sus propias problemáticas. Viven ajenos a la problemática del hombre. No están dispuestos a ayudar al ser humano si es que no van a recibir algo a cambio o si no merecen ser ayudados. El Dios de la Biblia quiere ayudar a un ser humano que es indigno, a un ser humano que es rebelde contra su voluntad y busca de forma activa la forma de que se restablezca esta relación y encuentre una solución que nace de su amor, de su gracia y su bondad, y que cumple con su justicia, con su ira y con su celo. La segunda cosa que encontramos es un Dios salvador. Y si ya el concepto acerca del Dios de la Biblia era algo que chocaba a las personas de aquel tiempo, pues todavía más cuando pensábamos en un Dios que no solamente diseñaba un plan, sino que lo ejecutaba. El mensaje del Evangelio va a entrar en total confrontación con todos los sistemas religiosos de su tiempo. Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23, lo expresa
de esta manera, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El Dios de la Biblia no solamente prepara un plan inmerecido, sino que se implica en él hasta el punto de que es quien ejecuta ese plan. Para un judío que tenía un conocimiento velado acerca de Dios por el Antiguo Testamento era algo que no acababa de encajar en su sistema. Pero para un pagano el Evangelio literalmente era un disparate. Pero ¿cómo es posible? ¿Me estás diciendo que hay un Dios que se interesa por mí y que ha venido Él personalmente a salvarme y a morir en mi lugar? A ti te ha dado una insolación. No estás bien de la cabeza. Pues así es. Predicamos un mensaje de insensatez, algo que choca frontalmente contra la sabiduría de este mundo. El pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, que Dani también ha tocado en esta mañana, nos dice cosas muy importantes acerca de esa obra de Cristo Jesús. Dice: si haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un mensaje incomparable. El Dios de la Biblia está dispuesto a dejar sus privilegios para acudir en ayuda de aquella persona que se ha atrevido a desobedecerle y que por lo tanto no merece su ayuda. El Dios de la Biblia es un Dios que se encarna, que toma naturaleza humana. Y si acudís a la mitología, vemos como los dioses muchas veces tomaban forma humana. Pero solamente era una apariencia, solamente era un disfraz. No estaban sometidos a las limitaciones del cuerpo. Un Dios que tomaba forma humana, por ejemplo, no podía morir, no podías hacerle daño, no pasaba hambre, no pasaba sed, no tenía sueño. El Dios de la Biblia se hace realmente un hombre. Un misterio que no somos capaces de entender, cómo es posible que en un mismo cuerpo habite una naturaleza humana y divina al mismo tiempo. Pero esto es lo que afirma la Biblia. Jesús es Dios hecho hombre. Y es muy impresionante ver cómo también acerca de la exposición que hace el autor de los Hebreos, acerca del sacerdocio, pues el autor hace un énfasis importante acerca de la encarnación de Jesús y de la necesidad de ello. Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice: Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En todo semejante. Uno de nosotros tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, sufrió el dolor de los clavos, de las espinas. Y en esa naturaleza, Jesús, el Dios encarnado, vive una vida de santidad absoluta. Es el único ser humano en la historia que ha podido vivir al nivel que Dios demanda. Es el único ser humano que no es objeto de la ira divina. Es el único ser humano que no merece castigo por cuanto no cometió ningún pecado. Por lo tanto, es la única persona que puede constituirse en el sustituto no de otra persona, ni tan siquiera de varias, sino en el sustituto de toda la humanidad. Tan grande es el valor de la muerte de Jesús. Es capaz de compensar o de aplacar toda la ira de Dios sobre todos los seres humanos, de todos los tiempos y de todas las edades. Cristo Jesús
lleva sobre sí mismo el castigo que era para cada uno de nosotros. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ningún Dios había hecho esto. Ningún Dios era capaz de presentar un grado tan grande de implicación, de amor, de gracia y de misericordia hacia criaturas rebeldes y desobedientes. Y toda esta enseñanza acerca de un sacrificio sustitutorio impregna totalmente el Antiguo Testamento. Hablábamos acerca antes de los judíos, para quienes el sistema pues parece que les chocaba un poco. Y Dios en el Antiguo Testamento, y no vamos a tratar de esto porque no nos da el tiempo, pero instituye un sistema de sacrificio por el pecado. Y ese sacrificio establecía un requisito muy claro. Solamente se puede restablecer esa relación con Dios mediante el derramamiento de sangre. Un derramamiento que no era simplemente hacerse una incisión o un corte, porque a veces estos días, una de las imágenes que más me ha llamado la atención esta semana, porque hacía mucho tiempo que no los veía, era la gente que se está flagelando. Llevan como una especie de hábito, parecido al de un sacerdote, pero tienen la espalda abierta y hacen como una especie de manojo de cuerdas y se dan en la espalda unos golpes en series de 12, parece ser, por los apóstoles. Y luego viene detrás otra persona que lleva como una especie de paleta con unos cristalitos y se acerca a esa espalda que ya está como está y le da unos toques como eso para que brote la sangre y de esa manera no se forme hematoma. Esta gente piensa que ese derramamiento de sangre, esas gotas de sangre que salen de su espalda, tiene algún valor. Me cuesta seguir. El derramamiento de sangre implica la muerte de la víctima. Jesús derramó su sangre cuando le pusieron la corona de espinas. Jesús sin duda derramó su sangre cuando fue golpeado, cuando fue azotado. Sin duda alguna Jesús derramó su sangre cuando fue clavado a aquella cruz por las manos y por los pies. Pero esa no fue la sangre que nos salvó. Nos salvó el hecho de que Él entregó su vida hasta la muerte. Y Pablo, y el autor de los Hebreos, que es una persona que está muy impregnada en todo este sistema, hablan acerca de los sacrificios, de la figura del sumo sacerdote y también apuntan hacia la persona de Cristo. Hebreos capítulo 3, 3 y 9, versículo 7, que no vamos a leer por falta de tiempo, nos dice que el sumo sacerdote es una persona imperfecta y que tiene que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Para poder hacer el sacrificio en favor de otros, primero tiene que limpiarse de los suyos, porque también es pecador. Pero Cristo no. Cristo no tiene que hacer un sacrificio por sus pecados porque es santo. Santo en su divinidad, pero también santo en su humanidad. La muerte que Jesús recibe desde todos los puntos de vista, y hay estudios legales considerando tanto las leyes romanas como las leyes judías acerca de la crucifixión, de que lo que se cometió allí, fue una tremenda injusticia. Que si hoy en día tuviéramos la posibilidad de recurrir a un abogado, sería un caso que se ganaría fácilmente, porque se quebrantaron todos los pasos, todos los sistemas y todas las leyes. Y Jesús muere de una forma que era muy dura para cualquiera, pero que para un judío era la peor muerte posible. Hemos leído hoy en Gálatas capítulo 3. Maldito es el que es colgado en un madero. Mátame como sea.
dególlame, clávame una espada, incluso, pues, préndeme fuego. Pero por favor, no me claves en una cruz. Y en esa cruz, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es clavado y derrama su vida por el ser humano. Así que el mensaje del Evangelio no solamente es incomparable en cuanto a lo que nos habla de la naturaleza de Dios, de un Dios singular, sino que es incomparable por la naturaleza, por quién es el Salvador. Quien ejecuta la acción que va a producir la salvación no es un ser humano muy bueno. No es un ángel venido del cielo, no es un ser celestial, es Dios mismo hecho hombre. Un Dios que deja su posición de comodidad para ser un hombre real. Me gusta recalcar esto. Ser un hombre real, como cada uno de nosotros. Identificándose con nosotros, para poder ser nuestro perfecto sustituto. En Cristo confluyen al mismo tiempo la figura de la víctima y el sacerdote. Nadie más que Él podía haberlo hecho. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28, dicen de esta manera. Hebreos 7, 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote, y está hablando acerca de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es un mensaje excelente. Este sí que es una buena noticia. No tiene ni punto de comparación con todo lo que presentan o exigen ninguna de las religiones de la antigüedad, del presente y aún del futuro. Finalmente, un Dios satisfecho. Todos los sistemas religiosos presentan la necesidad de repetir de forma periódica los sacrificios. Y esto es algo que hace que el mensaje que presenta el cristianismo supere de largo a todo tipo de religión inventada por el ser humano. Porque ninguna te garantiza que si cumples tal o cual requisito, si haces tal o cual cosa, el problema del pecado y de sus consecuencias eternas va a quedar solucionado para siempre. La solución siempre es temporal. Ese estado de equilibrio que se alcanza con la deidad se va a ver alterado. Porque vas a volver a pecar, porque vas a volver a desobedecerle, porque ese sacrificio tiene un periodo de caducidad. Y hay que volver a restablecer ese equilibrio. Hay que hacer un nuevo sacrificio, hay que repetir el ritual. Así que la relación entre el ser humano y la deidad se constituye para el ser humano en una carga, muchas veces insoportable. Hay que estar siempre pendientes del sacrificio y de la ofrenda. Y este es el gran motor de las religiones. Mantener un sistema que la mayoría de las veces parece más una empresa que el camino hacia Dios. Por eso la palabra religión, que literalmente significa religar, volver a unir, por eso tiene ese componente tan negativo. No por lo que significa realmente, sino por lo que se ha transformado. Cuando el mensaje del Evangelio llegó al mundo grecorromano, hubo un gran choque. Y no tanto por las ideas, sino porque algunos vieron de forma muy clara que se les acababa un gran negocio. En Hechos capítulo 19 nos dice que aquellos comerciantes de Éfeso que hacían sus templecillos de Diana vieron que el mensaje que predicaba Pablo hacía que podían dejar de vender menos templecillos de plata.
O en Hechos capítulo 16, cuando llegan a Filipos y Pablo expulsa a aquel demonio de aquella joven que adivina, los dueños que tenían gran ganancia dicen, nos ha reventado el negocio. Una de las razones por las cuales Martín Lutero pues, se embarcó en aquello que él no tenía pensado que fuera así, pero que se transformó en la Reforma Protestante, tenía que ver con el gran negocio que la Iglesia católica romana había establecido con todo el tema de las indulgencias. Todo un sistema de compraventa, de bonos, de pases, para que la gente pudiera liberarse del purgatorio o directamente del infierno. Tristemente, y hay que decir toda la verdad, hoy a veces también vemos dentro del movimiento evangélico personas que han montado un verdadero negocio. Y lo que hacen es enriquecerse con teologías que lo que hacen es manipular a las personas. De manera que esto ha sido siempre una constante. La religión como un sistema comercial, como una forma de enriquecimiento económico, como una forma de poder. Pero el sacrificio que hace Cristo es diferente. Es un sacrificio único. Es un sacrificio perfecto y es un sacrificio irrepetible. No podíamos esperar menos. El Dios de la Biblia es santo y es perfecto. Un Dios que reacciona con ira ante el pecado del ser humano. Lo vimos hace unas semanas, lo decía Fer. Como juez justo que veíamos con Tony, exige un castigo para el culpable y es un juez justo. No va a hacer acepción de personas. Pero es un Dios que en su gracia, su amor y su bondad ha preparado un plan que, como decíamos antes, se involucra activamente, siendo la ofrenda perfecta. Y siendo ofrenda perfecta, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es algo que supera todas las religiones. Como veíamos antes, incluso el judaísmo. Tenían aquel sistema de sacrificios que había que repetir de forma continua. Y el autor de los Hebreos hace muchísimo énfasis en la superioridad de esa obra de Cristo, cuando lo compara con aquel sistema levítico que se repetía vez tras vez. Hay un pasaje tremendo que encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 10 a 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 3 veces. Una ofrenda, un sacrificio, para siempre, para siempre, para siempre. Hebreos capítulo 9, versículos 24 y 28, pues insiste en la misma idea. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no por ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después del juicio, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un mensaje perfecto por la perfección de la solución. Y no tenemos tiempo y menos
capacidad para entrar en todo detalle acerca de la maravilla del diseño, de la ejecución y de la aplicación de este mensaje precioso del Evangelio. Me asombra la elegancia, si podríamos decir así, de este plan. Cómo todo encaja, cómo todos los detalles pues tienen algo que ver, como cogiendo pues las figuras del Antiguo Testamento que anuncian lo que va a hacer Cristo, Cristo lo cumple de una forma perfecta y aquello que era imperfecto del Antiguo ahora se transforma en perfecto. Es precioso, es fascinante contemplar el mensaje del Evangelio. El mensaje del cristianismo no es una religión en el término más negativo, constituyéndose en un sistema que lo que hace es simplemente cambiar de ataduras. Bueno, antes hacía esto y aquello y cumplía con estas cosas, iba a tales sitios y ahora que soy cristiano, pues tengo que cumplir, hacer y ir a otros sitios diferentes. Pero bueno, es lo mismo, pero de otra manera. No. No es dejar de cumplir con unos rituales y empezar a cumplir otros. No es seguir con esa eterna duda de si será o no suficiente. El mensaje del cristianismo nos ayuda a encontrar paz. Nos ayuda a encontrar descanso. Porque la salvación no es cosa mía. La salvación yo no la he diseñado. Yo no la he ejecutado. La salvación es totalmente de Dios. No hay ninguna gloria para nosotros. No hay ningún tipo de mérito, no hay ningún tipo de acción que podamos decir, bueno, esta parte la hice yo. Cuando lleguemos al cielo nos dirán, mira Señor, estoy aquí en el cielo porque conseguí hacer lo que tú me pedías. Me ha costado mucho, ha sido un gran esfuerzo, pero bueno, lo he logrado. Todo lo contrario. Cuando lleguemos al cielo, caeremos postrados a sus pies, diciéndole, Señor, si estoy aquí es porque tú me has salvado. La salvación es de Dios y no del ser humano. Un Dios que está interesado, aunque ya sería bastante, con mi salvación. Sino es un Dios con el cual entramos en una dimensión de una relación con Él extraordinaria. Ninguna otra religión en aquellos tiempos y en estos ofrece la oportunidad de entrar a vivir una vida de comunión y relación con el único y verdadero Dios. Y es lo que vamos a ver en todas estas semanas que vienen. La semana que viene Dani pues tiene un tema que lo va a hacer fantástico seguro y que es precioso. Y vamos a hablar de esas cosas, acerca de lo que vamos a obtener en esta relación cotidiana con Dios. Terminamos. El mensaje de esperanza y de libertad que implica el Evangelio de Jesucristo no tiene comparación ninguna con ningún sistema religioso que podamos tener en mente. Dios se revela como alguien especial, excepcional, alguien que es todopoderoso, autosuficiente, un Dios que castiga con justicia al pecado, un Dios celoso, pero un Dios de amor y de gracia que quiere salvar al ser humano. Un Dios que no solamente se constituye como el gran diseñador, sino que se constituye en el perfecto ejecutor. Dios mismo encarnándose, haciéndose hombre, para sustituir al humano en un castigo perfecto, una vez y para siempre. Un sacrificio que tiene un valor tan grande que no hay que repetirlo. Todos pueden acogerse por medio de la fe a esa gran victoria que Jesús logró por nosotros en la cruz y en la tumba vacía. Porque si la tumba estuviera ocupada todavía, si lo que quedara del cuerpo de Jesús después de aquellos 2000 años, pues todavía siguiera allí,
Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo que vana es nuestra fe. Seríamos dignos de lástima. Pobrecitos otros cristianos. Ahí el domingo por la mañana, en un local, pudiendo estar paseando en un día precioso como que está hoy, disfrutando de la vida. Pobrecitos. Pero Cristo resucitó. Cristo ha vencido la muerte y esa es la garantía de que lo que Él decía era verdad. Así que en un día como hoy, domingo de resurrección, y todos los domingos hablamos acerca de esto, no es algo que solamente recordemos una vez al año. Nos gozamos y nos gloriamos en este mensaje tan precioso, un mensaje de vida, un mensaje de luz, un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad, un mensaje de gloria. Que el Señor nos ayude a que podamos ir llevándole o llevándolo a otros y que Él toque los corazones de las personas para que puedan disfrutar de los beneficios de ser hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y luego ya volver aquí, Dani. Señor, nos quedamos totalmente asombrados ante la grandeza de este mensaje precioso del Evangelio. Nos quedamos, Señor, absortos ante la grandeza de tu persona, ante la perfección de la obra de Cristo, ante esta seguridad preciosa que tenemos, de que no estamos aquí para hacer ningún sacrificio, de que este pan y este vino que vamos a tomar dentro de un rato no es algo que constituya un ritual para ser salvos, sino que acudimos aquí, Señor, seguros, confiados, tranquilos, sabiendo que hemos recibido esa salvación que es solamente tuya. Y por eso, Señor, solamente tú mereces toda la gloria, solamente tú mereces toda la alabanza. Gracias, Señor, porque Cristo Jesús vino a este mundo. Gracias porque Él dejó ese lugar de privilegio para constituirse en la víctima y en el sacerdote. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que nos ayuda a vivir vidas que te son agradables. Señor, recibe toda la adoración y toda la alabanza que te presentamos en el nombre de Jesús. Amén.